acabaremos cuando se acabe. Ayer estuve yo en una reunión que estaba prevista para que durara hora y cuarto, pero a los 3/4 de hora los que intervenían no tenían nada más que decir. No digo cuál porque luego se sabe y tal. Pero digo, ¿y a qué ha venido este tío aquí si no tiene nada que decir? Porque además en los 3/4 de hora tampoco dijo nada. Pero bueno, hoy no creo que sea el caso con la gente que nos acompaña y con el autor. Yo voy a tratar de moderar, no me voy a meter en muchos charcos. Y para moderar casi empezaría, Víctor, ¿por qué te has metido en este lío? Yo no sé qué pasión tienen. Me acuerdo de Moisés Naín cuando escribió aquella novela horrible que hizo. Y yo le pregunté, ¿pero por qué te metes a escribir novelas? Si la novela es un género complicado, que requiere otras artes que los listos no estáis preparados. Y dice, no, es que para explicar Venezuela la única forma era hacerlo con una novela. Y me quedo, ¿y tú, a ti qué te ha pasado también? ¿Que no tenías materia de politólogo y dijiste, vamos a hacer una novela a ver cómo sale? Sí, un poco, bueno, muchas gracias, Fernando. Es un placer estar aquí acompañado de tantos amigos y de Rosa, de Ignacio y de Fernando. Quería llegar a otro público con la novela. Quería llegar a otras personas, no necesariamente más personas, aunque no me quejaré si llego a más personas, pero yo creo que la ficción sí que te permite a veces entender cosas que el análisis político frío no lo hace, ¿no? Si miramos el periodo de entreguerras, otros periodos turbulentos, nos acordamos, nos viene a la cabeza 1984, nos viene a la cabeza Un mundo feliz, pero no nos vienen tanto a la cabeza análisis más sesudos, ¿no? Creo que Steven Pinker y otros lo han demostrado claramente, que de manera evolutiva, pues si decimos los gobiernos occidentales van a hacer frente al gobierno ruso, pues no cala mucho, pero si dices a von der Leyen cogió el teléfono y le dijo a Putin no sé qué, pues eso queda más rápido, ¿no? Las historias es la manera que tenemos los seres humanos de contarnos las cosas, y las cosas serias también. Luego creo que el proceso mismo de elaborar la novela te permite entender, no solo como lector, sino como autor, ¿no? Te permite entender otras cosas. Yo cuando escuchaba a los novelistas decir aquello de la novela coge su propio camino, los personajes cobran su propia vida, y pensaba, qué pedantería, ¿no? Sí. Pero es tal cual, es tal cual. Porque además cuando pones algunas ideas políticas, las encarnas, las haces humanas en unos personajes, pues adoptan unos rasgos distintos, ¿no? Y sobre todo yo creo que, al menos en mi caso, eres capaz de ver el mundo desde distintas perspectivas. Es decir, si ya antes de hacer la novela era moderadito y equidistante, creo que soy todavía más moderadito y más equidistante con los personajes y con las distintas maneras de ver el mundo. Y luego es verdad que es muy divertido escribir la novela, hacer que encajen las piezas es muy entretenido, y la verdad es que buscar la palabra correcta para un concepto pues es una cosa pues absolutamente maravillosa, ¿no? Y bueno, es aquello que te quedas atrapado e intentas ver hacia dónde y a veces no sabes hacia dónde va. Entonces yo la diferencia fundamental que veo con el ensayo es que para mí el buen ensayo es el que ejecuta exactamente a las mil maravillas la idea que tenía preconcebida, y en cambio en este caso la distancia entre el objetivo inicial y el resultado final es lo que me parece más entretenido. A mí me ha resultado, primero me resultó complicado, luego me apasionó, y luego al final me quedé como, le ha dado una patada y has liquidado. Porque el final me dejó aquí, en contra de lo que suele ser habitual, que sobran 100 páginas, a mí me han faltado 50. Pues bueno, segunda parte, claro. Sí que se va acelerando hacia el final, la verdad es que se va acelerando la novela hacia el final. Sí, puede dar, porque es que creo que no ofrece ninguna respuesta, ninguna solución, y es más una suerte de preguntas, ¿no? Ignacio, tú que has estado en la política y le has visto el desarrollo, ¿te parece que la novela, eso de que la realidad siempre supera a la novela, ¿no? Es posible? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Víctor, por la invitación, y a Margarita por organizarlo.
Y gracias por invitarme a leer la novela. Es decir, que a mí me ha gustado mucho por varias cosas, ¿no? Especialmente como los dos somos aragoneses y venimos de la España interior, él más interior que yo, porque Chalamera es bastante más pequeño que Alcañiz. Conforme iba leyendo cosas, pues me acordaba muchas cosas de la infancia, ¿no? De hablas del instituto, no sé si hasta qué punto era un relato personal, pero que me sentía muy identificado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a mí la novela me parece una novela muy nórdica, porque tiene un final como muy, entre comillas, cuadriculado, unos señores que están conspirando con un algoritmo, ¿no? Y frente a los nórdicos que desarrollaron la novela negra, justamente lejos de lo cuadriculado, que era la novela negra clásica, la que hacían, pues en fin, Poisson y toda esta gente, ellos desarrollaron una novela negra de crímenes con personajes oscuros, con muchísimos problemas mentales. En cambio, la novela de Víctor es nórdica porque está como muy bien cuadriculada y justamente me dices, y bueno, ¿qué tiene que ver con la realidad? No te voy a responder como político, pero sí como sociólogo. Creo que ese futuro distópico del que cuenta Víctor puede acabar sucediendo, no se producirá por una conspiración, que es lo que viene a decir el libro. Se producirá porque la gente está enfadada, porque hay una cosa que se llama ira, y hay muchísima ira en muchísimos sitios, donde el enfado de la gente puede acabar llevándonos a un futuro distópico, del que todo se describe porque es una novela que está en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? Entonces, ese futuro que él va relatando creo que no será resultado de unas mentes brillantes que delante de un ordenador estarán programando un algoritmo, sino que será el resultado de una especie de revolución de la gente que se está enfadando por el consumo de algoritmos. Es decir, que el consumo de algoritmos está llevando al enfado ciudadano y puede acabar desentonando. Por eso, seguramente me sorprendió el final, porque Víctor y yo somos científicos sociales y nos pasamos la vida analizando a la sociedad. Me llama la atención que no sé si por tu presencia en Göteborg te has impregnado ya de la mentalidad sueca, donde todo tiene que ser 2 más 2, 4, y no abre la posibilidad de novela a ser ficción, ese espacio que se está produciendo ahora, que es las emociones y los sentimientos como detonante de ese futuro distópico, ¿no? Pero tiene mucho de realidad lo que nos cuenta, es decir, muchas cosas que no solo por sus vivencias, por lo que va contando de los personajes y cómo van evolucionando sus vidas, sino por ese futuro que él anticipa, que no sé si está tan lejano. Es decir, no sé si estamos tan lejos ya de ese futuro que anticipas en la novela. Rosa, ¿tú qué sensación te ha producido desde tu olfato intuitivo y un poco alternativo? Sí, alternativo, porque yo también agradezco mucho a Margarita, a Víctor, que me hayáis invitado a esto, porque yo le dije a Margarita, ¿pero qué hago yo con esa gente tan lista? Digo, me van a echar a patada en cuanto abra la boca, ¿no? Cuando habláis del final de la novela, no sé si habláis del penúltimo capítulo o del último. Es decir, porque son muy distintos. Los tres vidas, no vamos a reventar porque... Ya, pero ha citado Víctor 1984 y Un mundo feliz. Evidentemente es un mundo feliz al que te lleva la novela de Víctor, es decir, a la opresión querida, no a la opresión coercitiva, ¿no? Pero Neil Postman, cuando escribe en 1985, escribe Divertirse hasta morir, claro, dice, venga, ha llegado 1984 y hemos pasado. Dice, no, esto no se ha producido. Pero claro, en el prefacio, que es cortísimo, directo y clarísimo, de Divertirse hasta morir, dice, no, es que estamos en un mundo feliz. Es decir, es que queremos la opresión, nos hemos entregado a ella, y eso es lo que... con Frida, que es la inteligencia artificial que se idea en la novela, que yo no sé, yo es que oigo Frida y pienso en la morena de ABBA. No sé, sueca. Sé que es un acrónimo, pero pienso en la morena de ABBA como un futuro horrible, ¿no? Y entonces, yo no sé si es necesario que haya un Dios, no sé si es necesario. Es decir, creo que le he leído a Víctor en alguna entrevista decir que Dios tiene que existir porque si no el hombre va a querer ser Dios, ¿no? Entonces, es verdad que con la inteligencia artificial es lo que se hace, ¿no? Querer ser Dios.
yo te digo que no necesito a Dios, pero sí necesita eso de las cosas que habla en la novela, de la inmanencia, es decir, de la trascendencia. Es decir, buscar algo, aunque también nos guste el placer, evidentemente. Es decir, porque no vamos a querer el placer y a querer que las cosas sean fáciles. Ahora, esa distopía del mundo en el que todo es igualdad, pero para eso se te quita la libertad y tú vas contento al matadero ¿no? Evidentemente es un futuro un poco lúgubre. La diferencia con Huxley, por ejemplo, aunque Huxley en Un mundo feliz hace una burla del futuro, pese a ser una burla, es mucho más triste que lo de Víctor, es decir, porque Víctor tiene un punto de esperanza, aunque sea en la ambigüedad del final. Es decir, hay una ambigüedad del final porque en el salvaje en Un mundo feliz se suicida. Sin embargo, aquí hay alguna esperanza. No sabemos dónde va Ana, no sabemos si ese tío es un cantamañanas con el que va o no es un cantamañanas, si van a un mundo mejor o no. Sí, nos dice que es un misterio, sí, claro, que es una forma de resolver el asunto. Pero esto es como el final de Sonrisa y Lágrimas, sí. Porque sabemos que es una historia real, pero a lo mejor esa familia sale de allí, huye y los cogen y los llevan a Auschwitz. Sí. Es decir, que no ha pasado, pero podía haber pasado en la película, ¿no? Porque sabemos que es una historia real. Pero yo me acuerdo cuando vino San Alban aquí la primera vez y dijo, regúlennos, que era como Riégueme de Carmen Maura en la película de Almodóvar, ¿no? Dice, pero era mentira, ¿no? Pero claro, yo creo que era mentira, pero él dijo, regúlennos, que aquí vamos a cometer todo tipo de pecerías. A mí me ha llamado la atención la referencia religiosa, ¿no? Porque pensábamos que estamos ya en un mundo más laico, más de la razón, más o de las emociones, pero hay una constante referencia, además, a las tres religiones, sí. Y además te adentras en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, con anécdotas. ¿De dónde te ha salido esa? ¿Te ha salido también la infancia chalamera? Porque no me pega que sean preocupaciones de hoy, ¿no? Bueno, lo veremos. Es uno de los temas sociológicos creo que más interesantes. Si miramos los datos sobre la secularización, se ha producido una secularización muy fuerte en Europa, también en Estados Unidos. Christine Smith tiene un par de libros, un sociólogo muy interesante, sobre cómo pues, el número de los americanos que no están afiliados a ninguna religión ha ido aumentando mucho, en la generación Z mucho más que en las generaciones anteriores. ¿Y qué es lo que ocurre? Dos cuestiones. En primer lugar, que hayamos abandonado a Dios no quiere decir que hayamos abrazado a Kant, sino que más bien hemos abrazado a los vampiros, como dice Christian Smith. El número de norteamericanos que creen en que los vampiros existen, pero no que podrían existir, sino que creen que existen, es mayor que el número de mormones, judíos y alguna otra denominación en Estados Unidos. Estamos hablando de millones de personas. Entonces, ha habido un aumento de todo tipo de espiritualismos, todo tipo de magias, que yo creo que es la manera que hemos tenido de rellenar pues, la sed espiritual que creo que tienen los seres humanos, ¿no? John Gray dice que lo que nos separa de los animales no es que pensemos o sintamos, sino que nosotros buscamos un sentido a la vida. Entonces nosotros tenemos este afán religioso y entonces si no lo vamos a llenar con un Dios, digamos, trascendental, con un Dios de una religión que lleva entre nosotros cientos o miles de años y que la hemos ido puliendo o moldeando, nos va a venir algún aprovechado con melenas, un líder político, por ejemplo, y nos va a decir que yo soy la salvación y el nuevo Mesías, o nos va a venir alguien con alguna historia de vampiros. Entonces yo creo que lo que hago un poco en el libro es una reivindicación de esa vieja. Y sé que la idea de los cristianos perseguidos en esa distopia no es políticamente muy correcto en la novela, pero yo lo que quería es un poco poner en valor el pasado, la idea de religión y sobre todo esa definición minimalista de Dios, que Dios existe para que nadie se crea Dios en la sociedad, ¿no? Para que el faraón no se crea el Dios en la tierra, para que el emperador no se crea el Dios en la tierra, para el líder guerrillero de turno convertido en líder populista no se crea Dios en la tierra, que está por encima del bien y del mal, ¿no? Eso por un lado, pero es que
mientras escribía la novela, están empezando a salir datos sobre el aumento de, por ejemplo, en el Reino Unido creo que es el 7% de los jóvenes entre 15 y 25 años iban a la iglesia hace 5 años. Ahora ha subido al 14%. Estamos viendo un aumento, o sea, todavía son datos pequeños, pero el aumento es brutal en términos porcentuales. Entonces la religión está un poco volviendo. Yo creo que como fruto de, pues no sé, de la indolencia en la que creo que vivimos hoy en día, ¿no? En esta especie de búsqueda de la satisfacción inmediata e inminente de todos nuestros deseos, ¿no? Y el priorizar sobre todo nuestra utilidad personal en cualquier tipo de decisión, ya sea profesional, obviamente, pero también familiar, etcétera, ¿no? Sí. Quería al hilo de esto, ¿no? Es verdad que Víctor y yo estudiamos en el mismo centro, que es el Instituto Juan Marc, y allí nos enseñaban, nos provocaban, ¿no? Sobre todo, en general, el director, que era José María Maraval, ponía sobre la mesa conceptos muy cualitativos y nos venía a decir que no tenían mucho sentido porque no los podíamos medir, no los podíamos ver. Hablaba de la cultura política, decía, tú miras a la gente la confianza y cómo ves la gente en los ojos, ¿no? Entonces, Víctor tenía la virtud de darle un sentido a todo aquello y contestar y decir, no, la cultura política, y te lo explicaba el sentido que tiene. Y yo creo que una de las virtudes que tiene Víctor, y por eso para animaros a comprar el libro y a leerlo, es que efectivamente cuestiona muchas cosas que nos parecen a veces un poco como, no sé si obvias, pero debates que parecían superados, él les vuelve a dar un sentido, ¿no? Yo creo que el de la religión es uno de ellos. Es decir, como decías, parece que hemos superado la religión y él es capaz de meter el debate en la sociedad y además ponerlo en ese futuro distópico, qué sentido puede tener, porque es verdad que pensamos en ese futuro de tecnología, de inteligencia artificial, todo racional, y de repente nos damos cuenta de que hay emociones, que hay sentimientos, que hay una idea de comunidad. Y esa idea de comunidad a veces tiene que ver también con la religión, que te sientes parte de algo y te identificas con ello y que te da respuestas a preguntas que a lo mejor no las tendría de otra manera, ¿no? Y siguiendo con eso, con el dato que decías, por eso me ha interesado, como yo no escribo novelas, sigo con la sociología, estoy haciendo una cosa sobre jóvenes y viendo la serie, por ejemplo, del CIS, de los menores de 35 años, os voy a dar 3 datos. En el año 2008, en enero, el 65% de los jóvenes se definían como católicos. Hace 17 años, 65%. El mínimo de la serie está en el año 2023, 34%. Bajó 30 puntos el catolicismo. Bueno, pues en este verano el número de católicos que en menores de 35 años es el 41%. Ha subido 7 puntos en los últimos 2 años. Ahí viene una nueva generación, que es un poco lo que estoy explorando, que es un poco distinta en muchos aspectos. Y uno de ellos es que está aumentando la religiosidad en nuestras sociedades. Seguramente como resultado de que la tecnología, la inteligencia artificial, no acaba de llenar algunos huecos que durante 2000 años han llenado muchas cosas, como la religión, como la idea de comunidad en un pequeño pueblo, como sentirte parte de grupos cuando ahora las sociedades a lo mejor son más fragmentadas, más identitarias, donde es más difícil identificarse o te identificas con muchas cosas, ¿no? Entonces, una de las virtudes que tiene el libro de Víctor es que te plantea esos dilemas y te plantea elementos éticos, morales, te hace preguntas. Es decir, que además de ser una novela, yo creo que lo que más me ha gustado es cómo me hacía volver a algunos debates, como lo de la correlación y la causalidad, que es muy recurrente en las clases de sociología, pero otros de esos conceptos que, tienes superados y dices, bueno, ¿quién puede decir ahora que la religión tiene sentido? Como en el año 2025, una persona que está hablando de una tecnología y un algoritmo, la religión va a tener sentido en la sociedad, ¿no? Y es la virtud que tiene el libro de Víctor, que te hace ver que tiene un sentido y que incluso eso puede ser lo contestatario ante un futuro, distópico, donde parece que todos vamos a ser iguales, donde te hace cuestionarte la igualdad en algunos aspectos, es decir, que hasta qué punto la igualdad es buena, ¿no? Recordándome a veces un poco a Max Weber cuando aquello de que les decía a los jóvenes pacifistas que, bueno, que no siempre el bien produce bien y el mal produce mal, que a veces que el bien produce mal y el mal produce bien. Y en ese aspecto yo creo que la novela te va presentando todo el rato ante dilemas que tienen los protagonistas y que te hace reflexionar. Por eso, ya que estamos, hay que leer el libro de Víctor, que está muy bien y que nos hace pensar mucho. Sí, la religión es uno de los puntos fundamentales y de hecho piensas que en la Edad Media está Dios, en la modernidad está la razón y ahora está el algoritmo, ¿no? Pero es verdad que hay una tendencia, yo ya no sé si hay una moda también, es decir, porque el disco de Rosalía sacó un disco en noviembre, ¿no? Va vestida de monja en la portada. Hay un desplegable con la cruz de Caravaca. Ha cantado con Björk, con Estrella Morente,
y con la Escolanía de Montserrat, ¿no? Luego, mañana estrenan Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa. Una película impresionante, es decir, yo creo que es de esas películas que te van a llevar a hablar, igual que el año pasado hablábamos de adolescencia, del niño aquel que asesino, ¿no? Es decir, que lleva a la conversación. En el caso de Los domingos es una chica joven que se va a meter a monja de clausura, ¿no? Y la discusión en la familia, y yo sí soy tolerante, pero claro, este asunto que Alauda Ruiz de Azúa ha estudiado con mucho detenimiento, porque el rigor que ha tenido a la hora de investigar sobre las chicas jóvenes que se meten a monjas, claro, que solo te tienes que ir a Jesu Comunio, es decir, a las monjas de Jesu Comunio con su hábito de denim, es decir, es que tú ves que allí son todas universitarias, jóvenes, o al fenómeno Hakuna, estos que cantan, o cuando se produce una jornada mundial de la juventud, que hace unos años fue en Madrid y era una cosa que decía, ¿esto qué es? Porque puede parecer un nicho, igual que a algunos les puede parecer un nicho Morante, o los jóvenes que se han ido ahora a los toros, es decir, porque Morante ha llevado mucha gente joven a los toros. Entonces yo no sé si hay una parte de tendencia de, oye, yo no sabía que esto existía. Y lo digo tanto como con la religión como con los toros, ¿no? Pero es verdad que es una cosa que vuelve. Es decir, que la religión entre los jóvenes... Otra cosa que subyace en la novela, bueno, toda novela dicen que es autobiografía, siempre. Lo que ocurre es que cuando se lo dices a un novelista, te dice, bueno, ¿y esto es autobiografía? Pues no lo sé, yo creo que no y tal. Pero es las referencias que haces a la familia. Por ejemplo, las referencias que a mí me ha fascinado, que se lo he leído a mis hijos, a mis nietos, a mi mujer y tal, de cómo hay que educar a los hijos y, por tanto, también a los nietos. Y haces constantes incursiones en la natalidad, en el hecho de ser padre o madre, es una decisión complicada, y en tu novela la tocas, la retiras, la tal, y luego cómo educar a los hijos. Hay una página en que da las recomendaciones de cómo hay que educar a los hijos, que a mí me ha parecido fascinante y además muy correcta. La página 300. Pues no sé. 19. No es autobiográfico, desde luego. No, ya me lo si es así, si son buenas, no es autobiográfico. Había un experto en educación que tuvo 5 hijos y dijo, antes de tener hijos, tenía 5 teorías sobre cómo educar, ahora tengo 5 hijos y no tengo ninguna teoría, ¿no? Sí. Pues un poco, nosotros tenemos 4 hijos y pues eso, no tengo ninguna teoría, pero sí que un poco de experiencia sí que tengo. Y no, bueno, la familia está metida también, ¿no? Porque la familia es un poco una manera de salir de la inmanencia, ¿no? La entregarnos a los otros. Y hay toda la novela, los personajes se mueven entre el dilema entre cambiar el mundo, la política y cambiarte a ti mismo, o el amor hacia la familia. De alguna manera, supongo que los politólogos estamos un poco obsesionados con el poder, y la política es la acumulación de poder y el amor es dar poder. Y quizás es por ahí porque tienen estos dilemas, no lo sé, pero está muy presente la idea de la familia, porque me parece que es muy importante. Es otro tema que hemos enterrado, y es otro tema que, de nuevo, yo creo que hoy en día el cálculo de costes y beneficios de tener hijos, etcétera, son cosas que nuestros padres nunca se hubieran planteado. Tengo un hijo porque me lo puedo permitir, o porque no me lo puedo permitir, o porque no sé qué. Estos son otro tipo de consideraciones, y me parecía interesante meter la familia. Es verdad que, sobre todo en los aspectos relacionados con la familia y con lo cotidiano, lo que hago en la novela es intentar contraponer bastante el modelo nórdico del modelo mediterráneo. Yo creo que hay un contraste, ¿no? Nosotros nos quejamos del individualismo, pero el individualismo nórdico es tremendo. O sea, no es que el padre... no es que el padre te deje dinero a un hijo con interés, es que le deja el coche y le tiene que pagar interés por el coche. O sea, estamos hablando a este nivel, ¿no? Es una relación, pues, extremadamente individualista. Los nórdicos, en estos indicadores internacionales de individualismo, están todavía mucho más individualistas que los anglosajones, que los norteamericanos. Entonces ahí la familia se ha erosionado mucho. Tenemos, yo creo que un 60% de los domicilios en Estocolmo son de una sola persona. Casi todos los municipios nórdicos tienen un servicio que se dedica a ir llamando a las personas mayores que viven solas
como el anciano este que... A ver si siguen vivas, ¿no? Sí, exacto, que Sí, siguen sí. vivas, pero claro, aquí es un caso de vez en cuando, con 40 y tantos millones de personas, y ahí con 10 millones son casos muy frecuentes. Entonces me parecía interesante. La novela es mucho de contraste entre Las dos sociedades. entre las dos sociedades, ¿no? Sí, no, me has hecho pensar un poco sobre mismo la literatura aragonesa, porque aquí hay dos aragoneses, pero ahora la literatura aragonesa que está pasando por un buen momento, es verdad que casi todos los autores aragoneses han escrito un libro que les ha llevado a la fama hablando de sí mismos. Estoy pensando en Manuel Vilas con Ordesa, Sí. estoy pensando en Sergio del Molino con La Hora Violeta, estoy pensando en Daniel Gascón, que hizo esta cosa de un hipster en la España vacía, que él es un poco de un pueblecito pequeño y a veces sale un poco de donde vivió él, ¿no? Es decir, que la literatura aragonesa, bueno, Irene Vallejo se nos sale un poco porque Lo infinito en un junco nos tiene mucho biográfico, es un libro excelente, pero no habla de biografía, que es verdad que tiene algo de biográfico, es decir, lo que cuentas, a mí lo de Chalamera, como me sentía muy identificado, no me ha sorprendido tanto, pero lo de Oxford, todo lo que cuentas de Oxford cuando va el personaje allí, la vida académica, ¿es realmente lo que tú vivías allí o no? Sí, Fernando, yo creo que ha dado con la clave. Es verdad que también yo me extrañaba cuando oía a un novelista que dijera esto es autobiográfico, decían no, como que no lo vas a saber si es autobiográfico, esto es verdad, ¿te ha pasado o no te ha pasado? Pues me ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Y a veces mi mujer me dice, hombre, este personaje es tal, este personaje es cual, no. Pero sí que es verdad que todos los personajes son mezcla de toda la gente que he ido conociendo, ¿no? Y entonces en ese sentido sí que es autobiográfico, porque es una de las cosas que no me había ocurrido con el ensayo, que es leer la novela y verme reflejado en cada una de las frases, ¿no? Digo, ostras, y de alguna manera una sensación de desnudez, pero no con un personaje en concreto, sino con todos. Y esa sensación de que me da reparo volver a leer según qué partes, ¿no? Porque digo, ostras, sí. Pero es un intento, sobre todo, es un intento de hacer yo quiero hacer una novela bastante europea. Siempre pensé lo he intentado, no sé si lo he conseguido o no, pero en cada frase he pensado que un lector sueco, un danés, que son la cultura nórdica, o un francés, o un alemán, o un español, pudiera como mínimo no sentirse ajeno a lo que voy contando ahí. O sea, creo que en ese sentido, más que allá de Oxford, yo creo que he intentado hacer una novela bastante europea, porque creo que tampoco, sí que hay, pero tampoco hay tantas. Normalmente las novelas suelen tener bastante referencia nacional y sí que es verdad que necesitas algo muy local para apelar al universal. Sí, es verdad, las grandes novelas son muy locales y son muy universales, pero yo siempre como he pensado que siempre nos faltan series de televisión y programas de noticias europeas y porque yo creo que tenemos muchísimas cosas en común a pesar de toda esta distancia que decía, ¿no? Y siempre he pensado que una sitcom que falta por hacer sería una sitcom con estudiantes, creo que ha habido alguna con estudiantes, pero creo que está muy bien hecha, pero con profesionales de distintos países europeos. Yo creo que se haría muchísimo juego, porque somos muy diferentes, pero al mismo tiempo todos nos identificamos con una serie de cuestiones en común, ¿no? Y unas cosas más sorprendentes, llevo ya 20 y tantos años viviendo básicamente fuera de España y en Europa, y es abrumador lo mucho que tenemos en común a pesar de las diferencias, ¿no? Que hay algo muy, muy europeo. Lo que dice en algún momento de lo poco patriotas que somos en España, sí. Pero cuando vamos al extranjero y nos juntamos, sí. Somos como bandas, como manadas sí, somos de patriotas. Sí, eso es algo muy interesante, que creo que Ignacio también le ha ocurrido cuando ha estado en estancias fuera. Nos unimos mucho los españoles y además todos ya lo saben, o sea, los alemanes y los holandeses, ya saben que los españoles vamos a ir juntos, ¿no? Porque los juntáis los españoles, os ponéis a hablar en español porque vais juntos. Esto es así. Esa es la primera característica que tenemos. La segunda característica es que si esto ocurría, al menos cuando yo hacía el doctorado, puede que las cosas hayan cambiado, porque yo creo que España ha aumentado mucho la desigualdad y tal, pero a principios de este siglo, digamos, ibas a Oxford o a Harvard o una gran universidad y si te encontrabas un español o una española, muy probablemente no venía de la clase alta o media alta. Te encontrabas un pakistaní, una india, un mexicano, una colombiana, una británica o un británico o un norteamericano y sus padres todos tenían un doctorado como mínimo o si no varias empresas. Y eso en España no. Y yo creo que ese es el milagro, de nuevo, por poner en valor un poco las reformas de Maravalle como ministro de Educación en los años 80, ese es un milagro que hemos vivido en este país.
Un milagro producido, primero de todo, por unas políticas socialdemócratas, y podemos responsabilizar tanto al Partido Socialista y al Partido Popular, no es por poner etiquetas aquí ideológicas, también tiene algo que ver con la estructura de la sociedad, que era una sociedad anómala en Europa, donde el 99% de la gente no tenía título universitario, a diferencia de lo que ocurría en otros países. Entonces, toda una generación hemos podido acceder por primera vez a la universidad. Pero eso es muy bonito, ese sentirse que no solo eres español, sino que eres digamos, como de la clase trabajadora fuera, es una sensación muy, muy bonita, ¿no? Pero hay una cosa de la reforma educativa a partir de la LOCSE, Sí. es decir, que son muy criticadas, Claro, ¿no? claro, Evidentemente, es decir, pese a que a Maraval fuera lo que fuera. Hay una cosa también, recordando 1984 y Un Mundo Feliz, es que en 1984 se teme que vayan a prohibir los libros y en Un Mundo Feliz que la gente no quiera leerlos, simplemente, es decir, aunque no los prohíban, es decir, que a lo mejor hemos llegado a esto, es decir, ahora mismo el lío con el Premio Planeta, yo quiero mucho a Juan del Val, ¿no? Es decir, pero entiendo lo que es el Premio Planeta, ¿no? Es decir, que a santo de qué va a premiar el Planeta ahora a un escritor de nicho. Sí. Tiene que premiar a alguien que vaya a vender, es decir, que eso no debe sorprender en ningún momento. Es decir, que tú en tu novela también hablas de libros, de esos libros olvidados en la biblioteca, cuando Ana encuentra lo lleva el otro, el diario de Martín. Es decir, todos esos libros que han sido olvidados, que es que parece como el planeta de los simios, cuando Charlton Heston y la novia van allí al sitio de los objetos antiguos y los libros están clasificados por imperialistas, machistas, o no me acuerdo exactamente cuáles eran las... ¿no? Puede que haya alguna biblioteca en este país, en algún ministerio a lo mejor, claro. que Pero tiene estas y clasificaciones. luego hay otra cosa que me fascina de la... Claro, evidentemente es un futuro distópico, pero tú lo que estás haciendo es exagerar la realidad actual, es decir, no, igual que Black Mirror, ¿no? Es decir, que sí que estás exagerando, por ejemplo, con lo de los votos, ¿no? Es decir, ese premio moral que se da por las acciones, ¿no? Y claro, es que eso lo estamos viendo ahora mismo, es decir, con Palestina o con, diga usted, genocidio, es decir, estamos en el lado correcto de la historia, es decir, es que es eso, es decir, que no hace falta ir a ese futuro distópico. Sí, y yo creo que estamos a un paso de acabar de sustituir el sistema judicial porque no nos gusta ninguna decisión, por decir, porque no vamos a poder votar, porque un algoritmo va a permitir que podamos investigar o podamos cesar al fiscal o lo que sea, ¿no? Fiscal general o lo que sea. Yo creo que estamos a un paso de llegar a eso, precisamente, por esta democratización, ¿no? Esta idea de que hay que democratizarlo todo, que creo que es muy perversa, que fue sacada por los populismos de izquierdas en España, pero que luego los populismos de derechas son básicamente eso, es la idea de una democracia sin ningún tipo de limitación, dejad que el pueblo hable, ¿no? Que es lo que quiere el Reform Party, que es lo que hicieron el Brexit, que es también un poco los republicanos norteamericanos. Con relación a lo que decías del futuro, el Financial Times hace unos años y dijo, ¿qué futuro distópico sería más probable? Y casi todo el mundo hablaría de 1984, de hecho, ¿no? Putin, Orbán, Moody, tenemos un auge de los populismos, pero posiblemente no nos damos cuenta de que estamos ya metiéndonos en ese futuro distópico con el equivalente a la soma a esa droga que tomaban en la novela de Mundo Feliz de Aldous Huxley, con los algoritmos, ¿no? Yo creo que eso sí que lo estamos viendo ahora, ¿no? La llegada, cómo nosotros vamos abrazando un poquito esos algoritmos. Yo creo que hay una tercera distopía que no está en esta novela, pero que creo que sería interesante explotar, y creo que es un mundo kafkiano, un mundo de reglas y de mayor burocracia para todo, ¿no? Que también creo que estamos acercándonos. Pero entonces, en el gran reemplazo, ¿no crees? No. O sea, nos quedamos con el algoritmo o con el gran reemplazo. Yo creo, bueno, es que una de las razones por las que quise escribir esto es porque en general, no sé si serían distopías del gran reemplazo, pero bueno, podemos pensar en algunos escritores que han escrito sobre esto. La mayoría de distopías suele ser el cantor del profeta, ¿no? El cantor del profeta de irlandés Lynch, que ganó el Booker, creo. Sí.
también es como una especie de 1984. Creo que la inmensa mayoría nos plantean un futuro con un gran dictador o una teocracia, yihadista o no yihadista, Sumisión. con una sumisión, efectivamente. Y entonces yo quería pensar, pues a lo mejor una pesadilla todavía peor o más siniestra puede ser la ausencia de poder, precisamente por lo que decía antes Ignacio, por esa ira, por ese enfado. Yo creo que vivimos cada vez más enfadados, con mayor ira, cada vez creemos menos en las instituciones. Y si nos hubieran dicho hace unos años que la derecha norteamericana iba a estar atacando a las big corporations, pero con J.D. Vance criticando abiertamente a las grandes empresas, que el Estado policial, que era la esencia del partido casi republicano, del establishment, lo iban a llamar el Deep State, y que incluso la Iglesia Católica la critican, pues de los tres grandes tótems del conservadurismo están criticados por estos nuevos populismos de derechas. Y en España o en Europa también hemos visto réplicas de lo mismo. Creo que los populismos están recogiendo una tendencia que ya la habían hecho los populismos de izquierdas y que también lo vemos en la sociedad, que es este antiinstitucionalismo. No creemos en nada, estamos enfadados con todo, no queremos ninguna institución. No queremos monedas, queremos las criptomonedas, no nos fiamos del banco. La política de Donald Trump no es de menos ayudas del Estado, sino ayudas directas, que él con un cheque del gobierno firmado por Trump lo envía a los ciudadanos, pero no quiere programas sociales, no quiere escuelas públicas. Es un poco el desmantelamiento de lo común, de las instituciones, que es lo que me da miedo. Y eso, en ese ambiente de que no creemos en nada y todas las instituciones nos producen rechazo porque todas son corruptas, las gobiernan unos, las gobiernan otros, creo que podremos ser susceptibles a que alguien nos venda. Fijaos, aquí tenemos este algoritmo. Con este algoritmo ya no vamos a necesitar instituciones, nos vamos a relacionar directamente sin necesidad de esos intermediarios, ¿no? También los medios de comunicación son corruptos y tal. Me ha gustado mucho lo que has dicho, porque, y que ha dicho ahora también Víctor, de que no nos podíamos imaginar. Y eso es lo bueno, ¿no?, del sentido de la vida, que no nos podemos imaginar realmente el futuro, aunque estamos hablando de él constantemente, y hay mil hipótesis, ¿no? O sea, nos hemos pasado la vida pensando que había como dos tipos de futuro. Uno era especie del hegeliano, había un destino final, que es el marxismo, el catolicismo, llegamos al paraíso, a la dictadura del proletariado, y estaban los otros que decían, no, mira, esto es circular, es un bucle. Realmente vivimos en bucle y casi todo el rato se producen los mismos problemas que ya se producían en la antigüedad, y por lo tanto no hay un destino, sino el destino del hombre es vivir en bucle, ¿no? Y dentro de ese destino final, es verdad que a raíz de la cultura ha habido como varios planos, ¿no? Hay gente que nos ha dicho que el futuro era que íbamos a tener una especie de enfermedad, un virus o algo, y íbamos a ser todos zombies, y hay montones de series zombies por el mundo, hombres comiendo hombres, y hay otros que dicen que no, que el futuro es tecnológico, realmente no va a ser la biología, sino que va a ser la tecnología el futuro, y vamos a tener, yo creo que un autócrata que se llama Frida en tu novela, una especie de dictador que nos va a decir lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero yo creo que lo bueno de la vida es que seguramente no va a pasar nada de eso. Es decir, no va a pasar ni un futuro biológico ni un futuro tecnológico, porque no está escrito en ningún sitio lo que nos va a pasar. Yo cuando voy a la radio o a la tele siempre me dicen, bueno, Ignacio, ¿quién va a ganar las elecciones? Y digo, hombre, si lo supiera, no estaría aquí, estaría en una casa de apuestas de otro lado. Es decir, que yo soy sociólogo, no futurólogo, ni pitoniso, ¿no? Yo no sé el futuro, no tengo ni idea. Y es lo que hace atractivo a todo esto, que no está en una hoja de cálculo lo que va a suceder, ¿no? Y que lo escribimos, porque, por ejemplo, ahora que hablamos de la tecnología, y uno luego mira los datos. Bueno, pues hay muchas cosas interesantes. En Metroscopia estamos preguntando cada 2 por 3 qué piensan los españoles sobre la inteligencia artificial. Bueno, hace unos años, el 37% de los españoles, hace 6 años, 7, pensaba que nunca podrían ser reemplazados por la tecnología. Hoy es el 41%. La gente está cada vez más segura de sí misma, de que no les va a reemplazar un robot ni la inteligencia artificial. Es decir, cuando miran hacia el futuro dicen, no, si yo voy a ser imprescindible, que dicen estos que ahora va a venir alguien a sustituirme, ¿no? Y en cierta forma hay algo de eso, porque cuando decías el ejemplo del poder judicial y la inteligencia artificial, Manuel Marchena ha escrito un libro sobre los males de la justicia y un capítulo lo dedica justamente a eso, ¿no? Y viene a decir que, bueno, vamos a ver, que hay una cosa que se llama voto discrepante y por lo tanto no todo el mundo va a pensar igual. Aunque la inteligencia artificial tenga un algoritmo para la justicia, siempre va a haber alguien que se va a salir de la interpretación, en fin. Mayoritaria. Sí, además de que hay votos discrepantes, hay una cosa que se llama interpretación. Y las interpretaciones tienen que ver a veces con escenarios imprevisibles, ¿no? Les contaba antes, hace un momento antes de entrar, un familiar mío se dedica a esto de la defensa
y me decía el otro día que habían estado probando con un avión probado por inteligencia artificial lanzando misiles y lo probaron de noche y el avión falló estrepitosamente porque no había sido programado para la luna llena. Una cosa tan sencilla. Entonces, hay cosas que se producen que la inteligencia artificial seguramente no se lo puede imaginar. Un ser humano sí, el piloto allí sentado ve la luna llena y no dispara el misil contra la luna. Mientras que el avión no había programado para ese escenario y entonces falló completamente, ¿no? Entonces, creo que a veces estamos pensando todo el rato sobre el futuro, no tengo ni idea de cuál va a ser, y eso es lo que hace bonito esto, de lo que lo escribimos todos, realmente el futuro lo estamos escribiendo los seres humanos, y que nuestra imaginación da hacia dónde va, pero seguramente el futuro no está, o sea, es tan potente la imaginación que ni siquiera lo imaginamos, aunque sea contradictorio. Es decir, que realmente estamos pensando en esos futuros eso, tecnológicos, biológicos, y a lo mejor no es nada de eso realmente, ¿no? Sino que la gente tiene razón y el futuro son ellos. Ellos se ven imprescindibles y piensan, yo realmente tengo la capacidad de decidir sobre sí mismo y por eso cosas que plantea Víctor como la religión realmente tienen futuro, porque es una cosa, aunque parezca religiosa, es muy humana lo de creer en algo. Es una cosa de los seres humanos como otra de las cosas que va planteando, como digo en el libro. No sé si alguno ha leído el libro o no lo ha leído, pero con todo lo que hemos contado ya sospecho que os han provocado alguna idea. No quiero dejar... Sí, Andrés. Sí. Bueno, enhorabuena, Víctor. Gracias. Por ese libro. Yo no sé si es nórdico, luego es occidental. Bueno, Es occidental, escribiendo, hay un momento que dices, como la novela dice, descanse en paz el mundo occidental, ¿no? Incluso me da la impresión que la CIA es una inteligencia artificial occidental. Yo no sé si habéis hecho experimentos de hacerle la misma pregunta a ChatGPT y a DeepSeek, a la China, sobre temas semejante. pero yo sí lo he hecho y te salen resultados bastante distintos, ¿no? Entonces, si desaparece el mundo occidental, que por cierto es muy distinto del oriental, y el oriental es mucho más potente, no cree en Dios tanto como... o tiene una idea de Dios completamente distinta, ¿no? Yo creo que una diferencia entre Occidente y los chinos es que su idea de Dios es completamente distinta. Ellos no necesitan un Dios como el cristianismo, judaísmo aquí, ¿no? Entonces, si desaparece ese mundo occidental, ¿qué queda del otro mundo? Porque yo creo que hay mucho que aprender del otro mundo, ¿no? Sí, este libro es sobre todo, efectivamente lo dices, es sobre todo occidental. Es la palabra, de hecho es la República de Occidente, y no son los europeos, sino diría occidental. Va dirigido sobre todo al malestar de Occidente, porque es un problema sobre todo de Occidente. Gallup creo que es la compañía que va haciendo encuestas en todo el mundo, esa pregunta de si tu vida va a mejor o va a peor, ¿no? ¿Estás prosperando o estás estancado o vas a peor? Y en estos momentos, en todo el mundo en su conjunto, estamos en niveles máximos de diferencia. Creo que solo un 7% considera que la vida va peor y un 35% que la vida va mejor. O sea, el mundo en general es optimista, pero cuando vas a Occidente los datos son exactamente opuestos. O sea, tenemos un 67% creo de españoles que considera que los jóvenes van a vivir peor, se ha multiplicado los problemas de, bueno, hemos dicho antes la soledad, pero los problemas psicológicos, la angustia, la ansiedad, el consumo de ansiolíticos se ha multiplicado por 10 en los últimos 30 años en España, y esto sigue el patrón en todos los países occidentales. Entonces, hay un desacople entre, por ejemplo, la salud de la economía, que está funcionando bien en Estados Unidos y en Europa, y en España, por ejemplo, con la salud social, ¿no? No es una cuestión solo de mayor o menor desigualdad, porque en Occidente hay algunos de los países menos desiguales del mundo. No es una cuestión de crecimiento económico, hay un malestar, ¿no? Y ese es un poco uno de los motivos que me llevó a indagar sobre esto y a hacer Frida, porque pensé que una novela quizás se me quedaba un poco, no encontraba suficientes explicaciones suficientemente satisfactorias en la psicología o en la filosofía o en la ciencia política. Sí. A ver, Miguel Ángel Velasco, claretiano, misionero claretiano y sacerdote. Bueno, yo he venido aquí, pero no sabía yo que nos íbamos a ir por estos derroteros religiosos, la verdad. Hombre, viendo el título, también esto de inmanencia, pues te deja una sospecha. Yo soy de Zaragoza.
Joder, Soy mayoría. joder. Zaragoza, Teruel y Huesca. Uno de cada provincia. Pregunta. Sobre el tema sociológico, sobre el tema religioso. Durante unos cuantos años, hace años, ya tengo años, pues ya se puede decir que hace unos cuantos años, se hablaba de que, bueno, por lo institucional se estaba perdiendo y que realmente lo que se había quedado había sido un sentimiento genérico de lo religioso y de la búsqueda genérica de lo religioso, y que realmente lo institucional iba a desaparecer. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué futuro vamos? Bueno, no sois el oráculo de Delfos. No lo sé. Yo creo que lo que dice Christian Smith es que dice normalmente solemos contemplar la lucha entre la religión y el mundo secular como dos equipos de fútbol compitiendo, dice, pero desde hace ya unos años tenemos un tercer equipo en la cancha, que no es ni la gente religiosa ni la gente, digamos, secular o ilustrada, por decirlo de una manera, y son ese conjunto de personas que estaba comentando antes, ¿no? Creencias en los cristales mágicos, en el espiritualismo, ayurveda, en un montón de fórmulas religiosas que son espiritualidades mucho muy a medida del individuo, las necesidades individuales. Por eso Christian Smith u otros hablan de neopaganismo, o sea, una vuelta al paganismo del tiempo de la caída del Imperio Romano, es decir, fórmulas religiosas que no apelarían tanto a lo trascendente y a lo misterioso, sino más bien a Dios o a dioses concretos y particulares que te ayudan a salir de tus tesituras y de tus problemas, resolver la enfermedad, sacrifico a mi hijo y me curará la pierna a mí, o sea, Dios o lo que sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y evidentemente adoptan todo tipo de fórmulas. Las fórmulas peores serían las satánicas y vampíricas y otras mucho más light. Esa es una forma de, no sé si responder a esa pregunta, pero la gente que está documentando esta vuelta de los jóvenes a la iglesia en Estados Unidos, precisamente dicen que los jóvenes van a aquellas denominaciones más, no sé llamarlo más fundamentalistas, pero como mínimo más ritualizadas, ¿no? Donde el rito, no el vacío, sino lo contrario, el rito, el dogma y las formas son más importantes. Está por debatir, ¿no? Una segunda pregunta, perdón, por meter otra. Hay algunos que piensan que precisamente esta línea que estabas comentando tú ahora, de lo ritual, de lo dogmático, podríamos decir, de esa búsqueda, es el resultado de una falta de seguridad personal, y que entonces se está buscando ese tipo de seguridad en lo estructural. ¿Eso sería la razón fundamental o habría algún otro tipo de búsqueda de sentido de la que hablabais antes que también estaría mezclándose con eso? Pues de nuevo no es la respuesta, pero por ejemplo en el periodo de entreguerras, que la gente hablaba de que hay mucho descreimiento, que había un aumento del nihilismo, ¿no? Y pues muchos jóvenes, según Hannah Arendt, ¿no? Mirando a los jóvenes que se habían metido en el partido nazi, decía, se caracterizan por dos cosas, la soledad y el vacío espiritual. Pues bueno, no quiero comparar estas nuevas fórmulas ritualistas con el mundo nazi, pero sí que hay tenemos unas generaciones de jóvenes que se sienten huérfanos de identidad, y entonces es fácil que venga y que adoptes pues el dogma radical. De hecho, hay algunos estudios que comparan mucho el perfil psicológico de los supremacistas blancos con lo de los yihadistas, que en teoría pues, se llevan a muerte, pero que es muy parecido, ¿no? Y en algunos casos chicos que han pasado por centros de rehabilitación, incluso en la cárcel, etcétera, se sienten muy huérfanos. Entonces alguien llama a la puerta y les dice, tú puedes pertenecer a este grupo, ¿no? Y este es un grupo que es muy exigente, pero tú vales como para pertenecer a este grupo. Entonces esta sensación de orfandad creo que está llevando a esta ritualización. Bueno. Sí, yo empezaré por decir que no soy aragonés, solamente soy medio aragonés. Quizá por eso te quería preguntar un poco en la línea de lo que acaban de decir. A mí lo que me llamó la atención del libro es el título. Yo del libro he sabido por Ignacio, pero Ignacio todo lo que me decía es buenísimo. El título, a ver. Lo he comprado hace 2 horas, no ha dado tiempo a leer 20 páginas, ¿no? No me ha dicho
empieza. Es un título que evoca, evidentemente, pues es un concepto tan profundo y al mismo tiempo tan difuso y al mismo tiempo tan explícito, paradójicamente. Entonces, de alguna manera, lo asocié, y quizás una exageración mía, y en ese caso, discúlpame, solo se me Aragones, por tanto no capto la segunda lectura que puedes tener ahí. El libro de Cercas, de un loco en el fin del mundo, habla todo el tiempo de una palabra que no me acuerdo, es entendimiento, ¿no? Discernimiento. Exacto. Es un concepto jesuítico, creo. Sí, pero también que flota, y él está toda la novela, todo el relato, intentando ver cómo gente tan inteligente, tan justa, tan, en el fondo luego todavía la cuelgan de la percha o de la cuelga de entender del discernimiento, ¿no? Entonces, digo, inmanencia, ¿qué idea? O sea, ¿cómo se te puede ocurrir una novela inmanencia que empieza, que te llama la atención, y que evoca, claro, no sabía, no puedo, ya hace mucho tiempo que físicamente los hemos conocido ahora, sabía que era muy joven. Parece más una reflexión de alguien que ve la vida. Ya no tan viejo, ya no tan joven. Sí, bueno, me lo vas a decir. Sí. Que está viendo la vida desde una atalaya que te permite descubrir que hay posiblemente, lo que le pasa un poco a Cercas, que también es más de vuestra edad que de la mía, pero que le deja perfecto, ¿no? Y eso me fascina. Yo creo que eso, aparte de lo que habéis contado ahora, Ignacio además es sorprendente, no de eso en la hornada, ¿no? Que tampoco. Pero reconóceme que es fantástico que haya una novela inmanente. Pues no lo sé, aquí está Fernando Paz, el editor, gracias al cual se ha publicado en esta novela, y se lo agradezco mucho, y no es un título fácil, y le dimos muchísimas vueltas, y no es fácil llegar a este título, pero pensamos que sí si es el concepto rector de la novela, pues yo creo que está... Esperemos que funcione. O sea. Sí. Sí, hay 1, 2, 3 y 4. Sí. Bueno, vamos a ver. Me ha venido a la mente una serie de circunstancias más, estando donde estamos, sobre lo que ha ocurrido actualmente, lo que ocurre actualmente en el mundo. Estamos con la tecnología que se nos ha echado encima. Y entonces, con la tecnología que se nos ha echado encima, vamos a ver dónde están los límites entre la tecnología, la biología y el pensamiento. Y me estoy acordando ahora de un debate que hubo entre Cajal y Ortega. Cajal tenía una mente machista y tenía razón, lo digo con mucho respeto a la mujer que está escuchando, en tanto y cuanto se dio cuenta que el cerebro de la mujer, del cerebro del hombre, estaba mucho mejor organizado, las neuronas tenían un orden y una organización que no lo tenían las neuronas de la mujer. Pero mira por dónde salió Ortega y le dijo, no, don Santiago, no tiene usted razón. Dado que décadas y décadas de la mujer dedicada a la cocina, dedicada a sus labores domésticas, ha hecho que el cerebro de la mujer esté menos ordenado que el del hombre. Vamos a ver lo que pasa. Estuvo Ortega una mente de futuro. Vio el futuro porque efectivamente han pasado unas cuantas décadas desde la época de finales del 19
mezcla que hay entre la filosofía y la ciencia, entre la metafísica y la ciencia, y estamos asistiendo a un mundo que nos tenemos que acoplar a la tecnología actual que tenemos y ver los matices filosóficos y metafísicos que tiene la tecnología. Nada más. Sí, eso. Sí. Pero sí que aprovecho para dar una referencia, porque hay un filósofo basado en neurocientífico que está arrasando bastante, Ian McGilchrist, que creo que se ha traducido su libro ahora The Matter of Things en español, y lo recomiendo, sobre el cerebro precisamente y el orden del cerebro. Jorge. Sí, como no he leído el libro, no puedo hablar sobre el libro, pero dado que hay sociólogos y politólogos en la mesa, dos preguntas. Dejando a un lado el poshumanismo, sobre lo que cada vez se habla más, y la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Dos preguntas. Hosni Mubarak, en el año 74, ante Naciones Unidas, dijo una frase que se ha mantenido históricamente, que dijo: el vientre de nuestras mujeres nos hará conquistar Europa. Por tanto, cuando nos referimos ahora a Occidente y vemos dos crisis en Occidente, que son la secularización y la baja natalidad, es decir, lo que está haciendo subir la natalidad es el vientre de nuestras mujeres, en este caso musulmanas. Entonces, la religión está subiendo en las tres monoteístas en Europa, solo en una, en dos. Esta es una pregunta. Y la otra es Occidente, ¿qué Occidente hablamos? ¿El que vislumbraba Mubarak, que sería otra cosa, o el europeo de la tradición judeo-cristiana, de la que venimos y por la que nos deslizamos? Muchas gracias. Eso hace falta un seminario, ¿eh? Sí. No sé No, si... yo el dato sí que puedo decir que están aumentando todas las religiones. Es decir, el CIS es verdad que no distingue por cuál, pero sí que dice catolicismo, no creo en nada, otras religiones. El concepto de otras lleva mucho tiempo aumentando, es una cuestión matemática, conforme hay más inmigrantes, pues más gente que responde y aumenta. Y lo que llama la atención es el catolicismo, porque estaba bajando muchísimo y de repente ha empezado a subir en los dos últimos años en los jóvenes. No distingue si es monoteísta, no distingue la encuesta. Estaría a lo mejor bien mirarlo, vamos. Entonces, lo que llama la atención es que aumentan los jóvenes, no en el conjunto de la sociedad. En el conjunto de la sociedad no aumenta el catolicismo, porque los jóvenes representan, además, hace 30 años eran el 30% de los menores de 35 años y hoy están por debajo del 20%. O sea que hay un problema demográfico muy serio y, por lo tanto, cada vez pesan menos, y aunque ellos aumenten su catolicismo, en el conjunto de la población no acaba siendo tan significativo, ¿no? Pero sí que aumentan las dos categorías. Eso sí que es verdad que están aumentando, y lo que baja es la falta de creencia en cosas, ¿no? Pero un poco también uniendo con lo que decía el sacerdote, esto de a dónde vamos, sí que es verdad que cuando uno piensa en el momento actual, en Europa, en España, no es una cosa, es un momento en el cual seguramente de todos los momentos que ha habido en la historia donde los horizontes están menos definidos, donde realmente la idea que habría, si hubiera que resumir todo en una palabra, que no fuera la de la novela, sería incertidumbre. Y además no sabemos hacia dónde vamos, y por eso nos estamos agarrando cada uno a algo. Hay gente que se agarra a la religión para saber o responder a esa pregunta, hay gente que se agarra al populismo, a la ira, porque estaba mirando, si haces una segunda parte tienes que, no sé si has leído a Giuliano D'Ampoli, que ha sacado este libro que se llama La ingeniería del caos, Los ingenieros del caos, que es un libro magnífico que se acaba de sacar ahora uno este mes, que se llama La hora de los depredadores, que es un poco también la misma línea, y en el fondo te explica por qué en esa falta de horizontes, cómo se usa la tecnología para emocionar a la gente, generar enfado y dar una respuesta a la pregunta del horizonte. El horizonte es estar enfadados y dar una patada al sistema. Y hace 10 años era con Podemos en España y ahora es con Vox. Lo que decía es que los jóvenes no es que se hagan de izquierdas o de derechas, a veces contestan al sistema, pero que están enfadados, nada más. Es lo que realmente les une a todos, es el enfado, ¿no? Entonces esa ausencia de horizontes
hace que cosas que parecía que habíamos abandonado vuelvan a tener otra vez un espacio, porque la gente, nadie le explica cuál es el objetivo. Es decir, que a la generación de mis padres, que es a lo mejor la de Víctor, les habían prometido que sus hijos estudiaran en la universidad porque ellos no habían podido hacerlo, que ellos podían tener una vida... Mi padre siempre dice que pasaba la vida trabajando para su padre y luego trabajó para sus hijos. Es decir, que pensaba que algún día no dejaría de trabajar para alguien. Los boomers, que ahora se habla tanto de ellos, bueno, es que se han pasado la vida trabajando. Para los padres, porque empezaron a trabajar con 10, 12 años y han acabado jubilándose y dando carreras a sus hijos en unas condiciones socioeconómicas, como decía Víctor, milagrosas, ¿no? Que ibas a Harvard, yo estuve en Harvard, y efectivamente te encontrabas a gente que no era de clase social alta como en otros países, ¿no? Éramos todos a veces de pueblos, de familias humildes. Entonces, esos boomers pues tenían algunas respuestas hacia dónde iban, ¿no? Que era esforzarse, trabajar, autónomo, su pequeño negocio, tener su piso, sus vacaciones, y la generación de mis abuelos, pues seguramente lo que quería, el horizonte era salir de la guerra civil, intentar abandonar aquello, el pasado, estaban en una dictadura y no podían expresar lo que querían, pero sabían que en algún momento habría una democracia y algunos luchaban más que otros. Si te ibas hacia atrás, cada generación tenía un horizonte, más o menos, ¿no? Y yo creo que nuestra generación no sabemos muy bien, no sé si sabemos lo que queremos, eso va a empezar, pero tampoco sabemos muy bien hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto por eso están resurgiendo cosas como la espiritualidad, como la religión, como las ideologías a lo mejor más extremas, porque son las que tienen más certezas, porque al final los que somos moderaditos pues tenemos más preguntas que respuestas muchas veces. Es decir, la gente moderada pues se hace muchas preguntas y no sabe, yo no tengo respuestas para todo, he sido político y a veces decía, pues no sé muy bien qué decirte, porque puedes estar de acuerdo con este, pero también con el otro, y seguramente todo el mundo tiene razón, y eso, cuando tú buscas certezas, no es muy útil, ¿no? Entonces, seguramente en esa falta de horizontes lo que está explicando esos diferentes aspectos que están surgiendo en la sociedad y que estamos viendo, ¿no? Que no sé si, de nuevo, no sé qué pasará al final, pero puede explicar por qué resurge la religión, por qué resurgen las ideologías fuertes, o el populismo, por qué resurge la espiritualidad y por qué pues, nosotros estamos huérfanos porque no sabemos muy bien qué pensar. Tú crees que Ignacio se ajusta al pastor, ¿no? Sí. es el pastor. Es un personaje de la novela curioso. Sí, allí tenía... Lo que le voy a pedir a Margarita, que no está por ahí, Sí. se me haya corrido toda la novela, para estar en condiciones de mi mayor unión con el algoritmo es mi teléfono, mis teléfonos, 2 teléfonos. Y desde hace 2 horas han muerto. Me quedo sin batería. Igual, yo también, yo soy optimista con Ignacio. El destino será el que nosotros queramos hacer. No tenemos que obsesionarnos. Te voy a hacer una pregunta muy concreta. Tú esto lo has escrito en la situación que tenemos en este momento, ese dominio de Google, que tiene nombre y apellidos, no se nos olvida a nadie. Google no es un algoritmo, son señores que hay detrás y que tienen una serie de historias. Pero en cuanto tú crees que todo este cambio de mentalidad, bueno, sobre todo, porque da lo mismo los tres, de mentalidades se está produciendo en la sociedad, no solo en los jóvenes, no, los sedentaristas, en todos ha habido un cambio radical de mentalidad y de expectativas. Tiene que ver la combinación de la pandemia en Occidente y el aflorar del uso común de las nuevas tecnologías para todos, porque ahora somos todos los que estamos. ¿Quién le pone el Puedo dar cascabel a la estadísticas, es decir, sí que es verdad que antes de la pandemia pues había una ya muy fuerte penetración de las nuevas tecnologías en la sociedad, cercana al 70%, depende de los países, ¿no? Pero ya España había aumentado muchísimo, había países como Japón que era mucho más elevado, y después de la pandemia digamos que ya todo el mundo es digital, ¿no? O sea que los desafíos que parecía para la gente más mayor, que era utilizar las redes sociales y todo, la necesidad de tener que hablar con su nieto en medio de la pandemia con el móvil le hizo aprender a manejarse el FaceTime y no sé qué, y sí que digamos que antes de la pandemia era un porcentaje muy elevado. Esto lo sabemos porque los que hacemos encuestas por Internet, pues las encuestas por Internet solo son válidas cuando Internet tiene un nivel de penetración muy determinado, ¿no? Antes de la pandemia, como ya estaba en el 70%, que es el porcentaje aceptable en una sociedad para poder hacer encuestas por Internet válidas, ya las teníamos allí, pero no era el 100%. Yo creo que ahora mismo ya la penetración tecnológica sí que ya es abrumadora, es el 100%.
Es verdad que en diferentes niveles, en el sentido de que las personas mayores, yo siempre digo, para simplificarlo, la gente mayor consume Facebook, los jóvenes consumen TikTok, es decir, que luego cada red social tiene su edad y su generación para las habilidades, ¿no? Mi padre a veces me decía, he visto que Facebook dice como si fuera un medio de comunicación. Mi padre pensaba que Facebook era una cosa que alguien escribía por ahí y que hablaba mucho de mí. Y claro, decía, qué importante debe de ser, ¿no? Que soy yo el que lo pone, pero no se había dado cuenta. Entonces, cada edad pues tiene su red, su uso de la tecnología, pero ahora mismo es prácticamente el 100% en casi todas las sociedades occidentales y sí, la sociedad ha cambiado mucho en ese aspecto. Sí. Admiedo que la pandemia generó una sociedad occidental y que hemos encontrado el nuevo Dios en las nuevas tecnologías. Pero es que es un paraíso del que no podemos salir, es decir, pues, piensa en José Luis García, por ejemplo, dice, yo no tengo ni streaming. Dice, es que como que no tiene ni streaming, o sea, que él no tiene teléfono móvil y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero es que, ¿qué hacemos sin teléfono móvil? Es decir, yo es que escribo columnas en el teléfono móvil, es decir, ya no te estoy hablando de que pierda el tiempo en Instagram o que lea los periódicos, y me refiero a los periódicos maquetados, no me refiero a la basura de las webs de los periódicos, me refiero al periódico maquetado en Kiosco y Más o en Orbit, es decir, que yo tengo el mundo en el teléfono, es decir, no tengo en el ordenador y en el iPad y en todos sitios, pero sobre todo en el teléfono, es decir, y entonces seguramente me siento como esa gente del ángel exterminador, es que no puedo salir de ahí, no puedo salir de ese salón. Es decir, porque si salgo de... Bueno, si no tuviera que escribir columnas, si no tuviera que leer periódicos, si no tuviera que estar informado, claro que podrían no tener teléfono. Yo para hablar con la gente, pues, a mí no me gusta hablar con la gente, es decir, no tengo ningún interés en hablar con nadie, es decir, lo utilizo para el trabajo, es decir, pero es que yo no puedo salir de ahí. Por eso cuando se produce el apagón, o cuando el otro día a mí no me afectó demasiado porque me pilló en el supermercado cuando se cayó lo de las aplicaciones de la nube de Amazon, me pilló en el supermercado y lo único que dijeron es hay que pagar en efectivo, y yo llevaba efectivo, o sea que no, en ese momento no me cayó, pero el día del apagón fue un desastre absoluto porque tampoco podías, como cuando yo empecé a escribir columnas, que iba, o sea, la primera sí que recuerdo que fui con el papel y lo llevé. Luego ya ibas con el disquete, yo cogía la moto y me iba con el disquete y lo dejaba allí. Es decir, el día del apagón es que no podía ir ni siquiera al ABC porque las carreteras estaban colapsadas y todo era tecnológico, todo fue un problema de tecnología. Es decir, ese día no se podía hacer nada, no se podía hacer nada de nada. Yo estaba oyendo la radio como mi abuela. Por suerte tenía radio y eso, pero es que es verdad que es un paraíso del que no puedes salir. Víctor. Sí, yo creo que la parte más perversa es las redes sociales, ¿no? Dentro de esta tecnología. Y creo que es incluso anterior a la pandemia. Jonathan Haidt, el psicólogo sitúa en el año 2012 el año en el que es el año en que se populariza en las apps de los móviles el botón del like y del compartir, porque dice las redes sociales cumplen dos funciones. Una es conectarse. Yo he conocido a muchos de los que estáis aquí y a mucha otra gente pues gracias a las redes sociales y mantengo contactos con ellos, ¿no? Pero la otra función de las redes sociales es que nos comparemos los unos con los otros y ahí es donde viene la parte negativa, ¿no? Porque empiezas a mirar los likes que ha tenido el otro, etcétera. Eso es lo que está generando, sobre todo en los jóvenes. Yo creo que el problema está en los jóvenes. La mente de los que tenemos 40 o 50 años, pues bueno, ya la tenemos, ya está estropeada, ordenada o desordenada, pero está estropeada, ¿no? Pero la mente de los jóvenes estamos haciendo un gran experimento. Y comentabais si organizar algo, pues aprovecho para hacer ya la cuña de Foro de Foros en marzo, porque es un lugar donde nos reunimos en la granja y debatimos sobre estas cosas durante un par de días. Es un lugar fantástico para hablar de este libro y de otras cosas mucho más interesantes. Ya he metido la cuña. Daniel me había pedido la palabra ahí y luego ahí. Daniel. Sí, dejarlo para el foro, porque Sí. esto se puede alargar, pero sí quería hacer una observación sobre el tema de la religión y yo creo que si la novela es occidental, pues vamos a circunscribirnos un poco al movimiento occidental porque la religión en otros mundos no se ha secularizado, por lo tanto no han dado el salto que dio Occidente con la Revolución Francesa y la Ilustración.
inquietante, porque la religión, que luchaba por ser algo privado, era muy actuante públicamente, ¿no? Que lo hemos vivido, España lo vivió dramáticamente en los tiempos de la República, ¿no? Pero eso creo que se llegó a superar, y hay un momento en que realmente la religión era un proceso, ha sido durante décadas un proceso individual, y a cambio de eso se había construido una moral pública con una gran reconstrucción, que es la crisis después de la Guerra Mundial, donde yo creo que hay una carga moral pública, una ética pública compartida, que afectaba no solo a los regímenes, digamos, a las naciones, sino incluso al derecho internacional. Yo creo que lo que está pasando ahora es que esa vuelta a la religión ya no vuelve por lo público, si vuelve por lo privado. Y mi pregunta es, ¿esto tiene que ver con el fracaso estrepitoso de lo público como un escenario protector, que lo podemos ver que arranca en Grecia, ¿no? La ciudad como elemento protector de la gente? Hoy eso se ha destruido, o sea, no hay principio del derecho internacional que esté en pie, no hay ni uno solo, no hay, y no digamos nada lo que está, los valores constitucionales, qué aplicación están teniendo en la mayor parte de los países occidentales y desde luego en España. Si los principios no existen y los ritos son rotos permanentemente por los sacerdotes, es como si Moisés bajara del Sinaí y estuviera él en la orgía esta en la que estaban el pueblo judío, ¿no? Si nos hemos dado unos principios y los primeros que lo incumplen son los sacerdotes y están en esta orgía monumental, y existe un rito como es el de rendir cuentas, aprobar unos presupuestos. Aprobar unos presupuestos significa mostrar un proyecto para un país. Y mostrar un proyecto para un país es mostrar un proyecto para la gente. Entonces, si eso no existe, es lógico que se produzca la dispersión individual y cada uno se busque. Unos irán a la ira y otros irán a la ciudad de Dios, ¿no? Pero lo que está claro es que la ciudad presente está muy jodida. Sí, y en Estados Unidos creo que era hasta un 80% de la gente en la posguerra a la que aludías, Daniel, que consideraba que estaba de acuerdo con la expresión el gobierno por lo general hace las cosas bien. Ahora estamos en niveles por debajo del 20%, o sea, estamos en una auténtica caída. Has comentado ese momento de la Ilustración o de la Revolución Francesa pero la semilla de eso está en el Evangelio, está en Mateo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. A mí me resulta interesante el contraste entre las dos revoluciones, la francesa y la americana, ¿no? La Revolución Francesa fue hecha por personas muy ateas en lo privado, pero que construyeron una república tremendamente religiosa, en el sentido de que si no estabas de acuerdo con nosotros te cortábamos la cabeza, en el sentido de que ya no había una procesión por Pentecostés, pero era Robespierre el que paseaba como un santo viviente, como un dios, ¿no? Y en cambio la Revolución Americana fue hecha por personas que eran muy religiosas en lo privado, siguiendo la lógica de lo que dices tú, pero intentaron precisamente por eso construir una república muy laica, donde la religión quedara fuera, ¿no? Donde la segunda enmienda se respetara la libertad de expresión, la libertad religiosa, etc. Yo creo que esa es un poco la lucha, una lucha que está subyacente en este libro también, la lucha entre la gente que quiere mantener esos principios. En lo privado tú crees en lo que tú quieras, pero en lo público vamos a acordar, vamos a ser pragmáticos, vamos a respetarnos unos a los otros, y la gente, por el contrario, que quiere religiosizarlo todo, que quiere religiosizar lo público. Y eso a veces viene por parte de fundamentalismos religiosos yihadistas, pero otras veces viene por movimientos rabiosamente ateos, como los jacobinos, la Convención Republicana, o algunos populismos que hemos visto de izquierdas, desgraciadamente lo vemos todavía presentes en muchas democracias. Habíamos previsto una hora, hemos alargado un poquito. Vamos a rematar ya. Realmente yo por la mitad de la novela ya estoy deseando llegar al último por lo que habéis dicho, pero es suficiente para dar la enhorabuena al autor y al editor, desde luego. Me está gustando mucho, me gusta mucho la frescura de los personajes, el pasado, el presente y el futuro, y tratar
complicado, ¿no? de muchas cuestiones, pues de marxismo, etc., ¿no? Entonces, en el futuro, que tendremos esto de Frida y los votos, que me parece horroroso, o cuando pasen 300, 400, 500 años, la gente dirá, qué atrasado que eran en el siglo XXI, ¿no? Pero tenías que ir al mercado y que no llevabas dinero no te daban la comida, ¿no? Las relaciones humanas estaban basadas en el egoísmo, en el individualismo, porque, claro, ¿no? Si el do es, si te doy, tú me das, ¿no? ¿Qué opinas? Pues muchas gracias. Yo creo que las sociedades que han suprimido el dinero se han mercantilizado mucho más. Creo que el sistema comunista hizo desaparecer el dinero y lo que hacías es vender a tu hija al jefe del Politburó por unas horas para conseguir lo que fuera. Se mercantiliza absolutamente todo. Entonces yo creo que el dinero es una bendición para evitar que todo se mercantilice, porque unas esferas de la vida muy concretas quedan sujetas al dinero y el resto podemos mantener los lazos. De nuevo, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Gracias. Bueno, querías añadir una cosa. Y Pilar, sí. Dos temas más y nos vamos. Voy a ser muy breve. Sí. Porque se ha hablado aquí de religión y se ha hablado de demografía. Efectivamente, el índice demográfico está disminuyendo. Antes la familia numerosa era de 4 y ahora es de 3 y como sigamos así veremos a ver dónde terminamos. Y digo esto porque me ha venido a la mente un tema de actualidad que sale todos los días en los periódicos, el aborto. Si vamos por la calle y vemos a una persona con el perro y le dan un masaje al perro, nos ponemos el grito en el cielo. Bueno, pues me ha venido a la mente un ginecólogo americano que se llamaba Nathanson, que era un gran abortólogo. Hizo infinidad de abortos antes de que apareciera la ecografía. Apareció la ecografía y entonces se dio cuenta, al meter una pinza, se llama la pinza de Winter, un feto de 14 o 15 semanas ya tiene sus nervios y por lo tanto se dio cuenta que huía. Que meter la pinza, el feto huía huyendo de la pinza dentro del útero de la mujer. Y este hombre, que fue un gran abortólogo, se dio cuenta a partir de este momento se convirtió en antiabortista. Digo esto porque el aborto que está de todos los días desde el punto de vista religioso tiene también un matiz biológico que tiene tanta importancia como el matiz religioso. Bueno, me dio un consejo un cura una vez, que cuando oigas ruido de pies acaba el sermón. Y creo que es muy conveniente porque he oído ruido de pies. Pilar, la última. Vale, pues ruido de pies. Sí. ¿Qué has sentido al cambiar? Escribir ensayo, escribir novela, estructurar un ensayo, estructurar una novela. Y si has tenido pensamientos cinematográficos en el momento que estabas estructurando la novela. Un poco sí, porque tuve que sacar tiempo de algo y lo que hice fue eliminar las series de televisión y me cansaban un poco, de hecho me cansa un poco la vacuidad y la superficialidad de muchos productos culturales, sobre todo audiovisuales hoy en día, y digo, bueno, pues me gustaría hacer algo que tenga el espíritu de un thriller, pero en lugar de encontrar al asesino, que busques el sentido de la vida, un poco eso. Pero es verdad que esa libertad, que es absolutamente maravillosa, también produce vértigo. Y recuerdo aquí conversando con Fernando, que le comentaba sobre algunas cuestiones, y me decía, claro, Víctor, es que el escritor es Dios, y como eres Dios de tu mundo, pues ser Dios es bastante cansado, la verdad. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tú crees que hemos cumplido la misión de animarles a que lean? ¿No lo hemos reventado? Yo creo que no. Bueno, lean la novela y recomiéndenla, y es un buen regalo de Reyes, ¿eh? Sí. Muchas gracias.